Buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta linda mañana quiero compartir con ustedes en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 24. Queridos hermanos, es necesario que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir por medio de su escritura. Como dijo el apóstol Pablo, son palabras inefables, son palabras que son difíciles de explicar, pero cuando el Espíritu Santo te da el entendimiento, Él te expande y te lleva a donde Él quiere que nosotros tengamos el conocimiento. Pero para esto hay que tener obediencia para con el Señor. Es importante que entendamos que la obediencia al Señor no es en un solo momento, no es en un solo día, sino en todo momento, en todos los días, en cada lugar donde estemos, porque nosotros hablamos y procesamos la fe de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar orando. Probablemente el, el video se extienda un poco más de lo debido, pero no importa porque podemos poner dos videos de una vez. Pero es necesario que entendamos para qué, para que tengamos el entendimiento abierto para lo que hemos de recibir de parte del cielo. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a estar orando y que sea Dios que tome el dominio y el control de nuestra vida, ya que es Él el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Vamos a estar orando. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, que en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido. En el nombre poderoso de Jesús, ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a estar leyendo y que sea Dios que nos hable por medio de sus escrituras. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de la tradición de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelan a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no con
consulté en seguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Jerusalén, de Jesucristo, de Judea, que era en Jesucristo. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Queridos hermanos, aquí hay un antes y un después, y esto nos lleva también al principio. Por eso es que les digo que el video va a ser un poco extenso, posiblemente suba 2, pero es necesario que prestemos mucha atención, porque lo que hay aquí es, a mí cuando el Señor me lo estaba revelando, se me encendió el cerebro como un árbol de Navidad, ¿sabes? Porque te lleva a un punto, a otro y a otro, y te conecta todo, porque en el Señor todo es un propósito, es una rama. Y la rama es el conocimiento de lo que es y lo que era y lo que ha de venir. Es necesario que prestemos mucha atención con respecto a estas palabras que vamos a exponer hoy. Vamos a leer y vamos a ir exponiendo, y luego vamos a ir a las escrituras en otra parte, en otros versículos. Mas os ruego, hago saber, hermanos, que en evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelaciones de Jesucristo. Queridos hermanos, aquí estamos viendo a un Pablo diciéndole que toda la palabra que él había recibido por medio de Jesucristo, porque él fue que lo llamó y lo afirmó, le dio la revelación de su palabra. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Claro, él tenía, con respecto al judaísmo, que ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un detalle, que cuando él empieza a perseguir a la iglesia de Jesucristo, está buscando la confrontación directamente con Cristo. Y es allí donde Dios se le muestra a la persona. Por eso es que nosotros tenemos que tener un corazón humilde delante de Dios. Por eso es que ellos, cuando se arrepienten, ellos
se les revela el evangelio porque ellos tienen un velo en su corazón y es necesario que ellos expresen con su boca y con su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos para que el velo se les sea quitado. Porque esto nos lleva, lo vuelvo y lo repito, esto nos va a llevar al principio y va a ser como una enramada porque nos va a conectar con toda la creación. Mira lo que sigue diciendo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mis padres. Claro, ellos lo tienen como tradición. El Evangelio es poder de Dios y nosotros tenemos que hacer en cuenta a ello de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es nada más salvación, es poder, es una manera de vivir, es un día a día, es tener a Jehová, a Dios, a Cristo en nuestro corazón y vivir constantemente con Él, sabiendo que Él está en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento. Él no es una tradición como el judaísmo, Él es la vida, Él es la razón de nuestra existencia. Y luego lo vamos a estar viendo. Pero cuando agradé a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él lo llama por su gracia es por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la gracia, Él es el que hace que nosotros seamos parte de su cuerpo. Él nos justifica, por eso se le llama gracia. Él es el que nos justifica a nosotros por medio de su gracia. Revelando al Hijo en mí, aquí lo dice claramente, revelando al Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulte con enseguida con carne ni sangre. Cuando él recibe, porque ahorita lo vamos a estar viendo en los otros versículos, cuando Él recibe la revelación es porque nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, lo consigue en el camino y le dice a Él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y es allí donde Él se le es revelado a nuestro Señor Jesucristo. Él le da el conocimiento para que Él entienda que es a Él a quien persigue, es al eterno Dios de los ejércitos. Y mira lo que sigue diciendo: ni subí a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él no consultó con nadie, sino que él puso en su corazón de decirle y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y dice las escrituras que los que estaban con él lo ayudaron y lo levantaron porque el Señor le dio indicaciones donde tenía que ir, y más adelante lo vamos a estar viendo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Claro, porque dice las escrituras que cuando él recibió la vista nuevamente, él salió fervorosamente con actitud de ir a predicar la palabra que se le había revelado en su vida. Y es necesario que nosotros tengamos el deseo, la gana, el querer buscar, el querer que Dios se nos revele a nuestra vida, a nuestros corazones. Luego vamos a estar viendo más adelante, porque es que es algo tan importante todos estos puntos, porque aquí va a haber un antes y un después, un principio y un final de un misterio. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén
para ver a Pedro y permanecer con él 15 días. Él fue a reunirse con Pedro, pero esto pasó antes de que él cumpliera 3 años en Damasco. Esos 3 años los vamos a dejar cuando el Señor me lo exponga, porque es necesario que estos 3 años estén apartados para que cuando el Señor me dé la revelación de lo que va a acontecer más adelante, lo vamos a estar exponiendo. Pero él se consiguió con Pedro, subió a Jerusalén y allí estuvo con Pedro 15 días, ¿sabe? Y dice las escrituras que fue de agrado, porque fue algo emotivo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo era uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijo de María, y fue el único que tuvo el placer de hablar con él en ese entonces. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Cuando Él dice que esto que les escribe delante de Dios que no miente, es porque estaba en la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, en nuestra vida, estamos en su presencia. Por lo tanto, no podemos mentir, no podemos engañar, no podemos estafar, no podemos nada de lo que el mundo ofrece. Nosotros no podemos, porque nosotros estamos en la presencia del Dios viviente. Después fui a las regiones de Samaria y de Cilicia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que era en Cristo. Ellos, ellos no lo conocían. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado de Pablo y de aquel que asolaba la iglesia, lo habían oído, mas no lo habían visto. Solamente oí decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe en nuestro, en nosotros, no, otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Él tenía un testimonio tremendo porque él era confrontador, era de esos que buscaba la manera de chocar, de buscar, de dar con aquellos que él perseguía, y lo hacía tremendamente. Pero es allí donde el punto que el Señor nos manda a escudriñar. Vamos a estar buscando en el libro de Hechos 9, 3 y 4, 3, 4, 5 y 6. Dice así: mas yendo por el camino, aconteció que él, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oye una voz del decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Queridos hermanos, estamos viendo a un Pablo. Vamos por parte, porque esto es un punto donde todo nos va a conectar con la verdad de la palabra. Es que estamos de frente a un Pablo tocado por el poder de Dios, un hombre lleno de ira, un hombre lleno de fervor, a buscar lo que él se había planteado en su corazón hacer, porque dice la escritura que antes de eso él fue donde los ancianos en el templo y le pidió cartas para lo que él iba a conseguir los cristianos, arrestarlos y traerlos delante de la ley para que fuesen juzgados. Pero aquí, cuando el Señor se le aparece, vemos a un Pablo muy distinto. Un Pablo que cuando oye y ve el resplandor se, se sorprende y le dice, Señor, ¿quién eres? Porque él oye la voz. Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él se le está revelando. Él le dice, yo soy Jesucristo de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te da es dar cosas contra el aguijón. Y dice la palabra que él le dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? O sea que ya no había la altivez, ya hubo un cambio de aquella fortaleza a la debilidad. Y es allí donde el Señor nos va a llevar al principio. Dice las escrituras que cuando Dios hizo a Adán e hizo a Eva la sacó de la costilla de Adán. Adán, cuando la trajo Dios a Eva presente, le dijo, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Por lo tanto, ella era parte de él. He aquí donde ellos cometen el pecado, cuando se les revela el conocimiento, porque ellos comieron del árbol de la ciencia, no de la vida eterna, de la ciencia y de la sabiduría. Resulta que a ellos se les revela la palabra. Por eso entra el pecado, el conocimiento. Resulta que por eso es que a Jesucristo le llaman el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él salió, Eva sale de Adán, pero Adán le dice, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ella no es conocida por Adán, o sea, ellos no se habían juntado, no habían tenido pecado, porque ellos tenían la inocencia. Y es allí donde el Señor nos lleva. Cuando ellos cometen el pecado en el huerto del Edén, ellos pierden la inocencia. Por eso es que ellos podían andar desnudos, ellos podían hablar con Dios, por eso es que ellos podían hacer todo cuanto estaba a su alcance antes de cometer el pecado, porque había inocencia en ellos. Pero cuando se transgrede la ley del Señor, que entra el conocimiento, resulta y acontece que ellos pierden la inocencia. Cuando nosotros perdemos la inocencia delante del Señor, nosotros ya no podemos hablar, porque hay un velo que tapa, cierra, porque allí es donde entra la maldad. Cuando ellos transgreden la ley, el mandamiento del Señor de que no comieran del árbol, y por eso es que nosotros vemos el árbol de la ciencia y el árbol de la vida en el huerto del Edén. Pero nuestro Señor, nuestro Creador, dice, ahora esconderé el árbol de la vida, no vaya a ser que estos también cojan y coman.
Resulta que por ellos entró la maldad al mundo. Y es por eso que tú ves a un a el hijo de Adán. Ahí es donde tú ves a un Abel y a un Caín. Abel representa la, la, la inocencia, representa el bien. Y Caín representa la maldad. Pero lo estamos viendo en dos puntos distintos, porque Dios los tenía separados, así como a la mujer y al hombre, al árbol de la ciencia y de la vida. Aquí tenía a uno de los hijos de Adán y al otro a su lado, que es Abel y Caín. Caín y Abel. Y es por eso que él no tiene, sino en el momento que Dios le hace a él la referencia que si bien hiciese, sería honrado, pero que si hiciese mal, o sea que el mal estaría siendo parte de él. Y es por eso que él se enciende contra su hermano y coge y lo mata, porque ya él tiene el conocimiento de que lo puede hacer. Él mata la inocencia que murió en el huerto del Edén. Resulta y acontece que se apodera la ira de la humanidad, la maldad, el odio, el rencor. Eso es lo que representa Abel, Caín, perdón. Eso es lo que representa Caín, porque Abel es la inocencia